producen rechazo. También es una terapia interesante para descubrir pues, el enemigo dentro de uno. Y ahí la primera novela que escribí, que ahora sí podemos, dentro de las que he logrado escribir en el proceso de la vida, ya nos remite al tercer proyecto, que se llama Fenomenología del Lenguaje. El primero es un documental sobre CEPAP, el segundo es taller de escritura de guión en la Casa de los Legisladores Reyes, y el tercero, Fenomenología del Lenguaje, que es todo el proceso que pasa por haber estudiado en la Escuela de Idiomas moderno, no terminé, porque me retiré a retomar estudios. Ya lo había conocido muy joven, pero no tenía la capacidad mucha de valorar a José Manuel Briceño Guerrero. En un primer viaje que hice muy joven a Mérida, lo conozco, pero no me tomo en serio los seminarios. Entonces, en la Escuela de Idiomas, bueno, tomé la decisión de que no me interesaba tanto ser técnico operario de los idiomas, sino definitivamente me interesaba la filosofía. Entonces, si tengo aquí a uno de los políglotas y filósofos más destacados de Latinoamérica, no tenía mucho sentido terminar la Escuela de Idiomas, al menos no de momento. Después me salieron con una joda ahí y no lo peleé mucho. Quédate con el cubo. En esa época pues no le paraba mucho el asunto. Entonces fui a estudiar con Briceño Guerrero, estudié en la Escuela de Idiomas y además hubo una serie de experiencias entre un periodo y otro. Y ahí también entra pues el proceso de edición de video, porque va por analogía a influir mucho en cómo escribo y a permitirme escribir técnicamente más rápido. Yo no veía como loco, como ese inicio de inicio, uno si tiene que volar algo lo vuela. Si ha sido editor de video no le para mucho. Pero si era meramente escritor, no puede pasar meses y no termina de borrarse página, a pesar de que sabe que no hay otra. Entonces, bueno, ese proceso me llevó por un recorrido de conocimiento del lenguaje, hacerme técnicamente capaz de escribir ensayos. Yo siempre tuve bastante facilidad para escribir diálogos y alguna narrativa, pero el ensayo siempre me costó mucho. Probablemente sea lo contrario a veces, en un análisis, ¿verdad? Una contención ahí de términos. No va a escribir narrativo, diálogos, eso es manando y ya. Entonces logré esa estudio. Conocí al viejo Briceño Guerrero, entonces con él uno conoce una cierta tendencia del acto de escribir y de pensar, que se puede definir como mística o hermenéutica, porque por supuesto que es un maestro del ensayo en cualquier término, por eso lo ha leído, imagino que algo saben de él, pero siempre tiene algún elemento, no dicho, sugerido, siempre él va a jugar, a poner cosas entre líneas en los textos. Entonces eso se puede definir como un cierto misticismo, ¿no? O sea, que haya algo que tú veas y que es consciente que lo haga y que luego lo nombre, entonces se genera una conexión. Eso es, lo hace mucho en casi todos los libros, porque pues de alguna manera pues, el místico no debe decirlo todo. Hay una parte para el silencio, pues hay algo ahí que es íntimo. Entonces claro, cómo entender eso si uno no es masón y practicante, y etcétera, y no ha hecho las cosas a los ritmos que ellos permiten. Bueno, eso yo creo que era un conflicto como en que él se vivía, porque fue masón perfecto desde el comienzo, ¿verdad? Con todas sus cuaresmas y con todo rapidito de 10 años, practicante en todos los sentidos, pues, ¿no? Yo lo llegué a ver vestido antes de la ceremonia, etc. ¿Cómo hace uno, no? Entonces aparece la fenomenología. Ahí es donde funge la fenomenología. Entonces, ¿qué va a hacer la fenomenología? De hecho, Edmund Husserl tiene elementos, que es el fundador de la fenomenología en el año 1906 o 7,
aparece Husserl y hace la propuesta de estudiar el fenómeno directamente, sin escuelas previas. O sea, que haya una corriente de pensamiento académica que se dedique a observar el fenómeno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo no soy marxista observando la sociedad, que yo no soy liberal estudiando la economía, que yo no soy estructuralista estudiando el lenguaje. Bueno, eso de hecho va a venir después como consecuencia de la fenomenología, ¿no? De hecho, antes pues resulta difícil concebirlo, porque habían en la escuela. No podía ser escolástico, aristotélico, tomista, que es al principio la rama del liberalismo, epicurio, qué sé yo. Entonces, pero él empieza a darse cuenta de que eso hace que tú vayas a buscar en la experiencia y en todas las fuentes de conocimiento aquello que identifica lo que ya sabes. Aquello que respalda o identifica lo que ya sabes y vas a despreciar todo lo demás. ¿No? Eso dicen que lo dice Heidegger, que es una, con todo el respeto de la gente que le gusta Heidegger, una de las grandes patrañas de la historia de la filosofía se llama Martin Heidegger. O sea, siempre que uno va a citar a Heidegger, si revisas bien, eso no lo dijo él. Lo dijo Poincaré, Wittgenstein, Husserl, Nietzsche, Einstein. Eso no lo dijo él en realidad. Casi nunca. Tú quieres de verdad citar a Heidegger y te vas al libro, no vas a entender nada. Yo he leído tesis donde pretenden citarlo y en realidad es muy colateral la relación siempre. Y si lo quieres concretar, tú tienes que hacer un trabajo de resumen donde generalmente te vas a encontrar con estos autores. Eso lo descubre Husserl, que siempre vamos a identificar lo que ya tenemos, entonces es muy difícil de verdad descubrir algo, porque estamos en un proceso de identificación constante. Entonces, de alguna manera Husserl dice, uno puede perfectamente suspender ese proceso de identificación y observar el fenómeno en todo su espectro, cuántos signos tiene. Por supuesto que hay como un vértigo, una ansiedad, está suspendiendo la identidad. Lo que estás viendo no es para identificarte tú, no es para encontrar porque tú eres bueno o malo o etcétera, ¿no? Es un acto que podemos practicar y hacer, pero que produce un vértigo de cómo dejar de ser durante un rato. Bueno, ese es el acto del científico, ¿no? O sea, el científico hace eso en un laboratorio. La cuestión de la fenomenología, que tiene que ver con el misticismo, o sea, que lo colinda con eso, es que ya tú no estás en un laboratorio, te estás observando a ti mismo como sujeto en pleno. O sea, estás observando un fenómeno en el cual tú participas y tu punto de vista participa. Por eso Husserl, pues, perdón, una gripe, chico, con esta lluvia. Por eso Husserl, pues, es acusado, pues, de idealista, como el neoidealismo alemán y tal. Bueno, pues se va a basar en Kant, que es el que dice que todo juicio que tú tienes es un punto de vista. O sea, la relación de la cosa, la cosa está determinada por el punto de vista de quien la ve, fundamentalmente más que por la cosa misma. O sea, le va a dar mayor preponderancia a quien ve que a la cosa. Es el primero que hace eso. Entonces Husserl, si eso es así, bueno, sí, y definitivamente que es así. Entonces, hay que concentrarse en suspender el juicio de ese sujeto mientras observa el fenómeno. Pero no es que lo suspendes todo el tiempo. Después vas a elaborar algo y ese juicio va a tener que buscar la mayor cantidad de fundamentos posible. Entonces, pues, ahí puede estar perfectamente la religión y la ciencia. Si ambas fundamentan tu conclusión respecto a un fenómeno, seguramente eso está funcionando bastante bien. Pero no va a negar ninguna. O sea, la religión tiene un factor imaginario que después se va a desarrollar mejor en los actos de habla y en la lingüística o en la fenomenología lingüística. O sea, el signo, el triángulo del signo, hay un aspecto imaginario. Está la cosa en sí y la palabra. Pero la relación entre la cosa en sí, es decir, la mesa, y la palabra MSA no es directa, pasa por el imaginario. Eso tiene implicaciones extraordinarias, esa cosa tan elemental. Explica la locura. O sea, si a uno le nombran algo y tiene una erección, bueno, eso es fetichismo. ¿Sabes? Una cosa, un zapato, un rojo, o lo ves, allá hay un problema con el imaginario. Lo mismo en cualquier estado, los escualios marchando aquella vez, que no me mates, pues si tienes miedo que te mates, no marchas. O sea, es evidente, ¿no?
esa psicosis que uno veía, evidente, ¿no? De un mundo en el que te están permitiendo hasta que le grites a un guardia nacional y dices que había una deformación producto de demasiadas prendas y demasiadas facilidades, estado de perversión de que entonces reprimirme es que yo vea a un presidente que es negro, ¿saben? Me agrede. Eso era básicamente lo que reclamaban mucho. Yo llegué a hablarlo contigo, de eso que uno siempre tiene en la familia, y terminaban como nombrándose, no, es como hace con la boca, porque les molestaba mucho un gesto que Chávez tenía, que frecuentemente los tenemos para mantener la atención en largos discursos. Entonces eso era agresivo, producto de que hay una asociación aberrada de un modelo de vida traído demasiado favorecido, que te importa un carajo los barrios, y en el fondo, aunque te dices cristiano, quieres que esa gente desaparezca algún día. Entonces, bueno, explícalo. Físicamente. De alguna forma mágica, coño, que no me tenga yo que sentir culpable, que alguien como que se encargue de eso, porque eso es lo único que estorba. Del resto, coño, todo está bien. Porque carajo va un presidente a hablar de que hay que resolver eso, más allá que ha sido efectivo y de que sus políticas, en mi opinión, terminaron siendo demasiado asesoradas por el pensamiento occidental, pero creo que era mucho pedir. De hecho, el mismo pensamiento dicotómico, que va a alimentar al enemigo. O sea, esa es la parte de la lógica de ese esquema. Es que si yo me identifico porque soy contrario a algo, y inconscientemente yo necesito mantener ese algo. Entonces, por eso es que uno, en cierto periodo, yo que trabajo audiovisual y todo, me enteraba de Leopoldo López y el otro, viendo a Mario Silva. Del resto, a mí, yo era parte del sector que no me interesaba para nada qué decía esa gente, porque ya había editado cosas con ellos, y de ellos, en el Canal 8. Yo edité, por cierto, aquella trabajo que desvirtuó o desvinculó, no sé cómo que se llama, a Mendoza, a Enrique Mendoza, que lo asociaba con los paramilitares que consiguieron por allá en la Quinta de las Cari. Eso fue idea mía y lo edité yo, ¿no? Bueno, problemas internos terribles me sacan a mí. Parece que precisamente por eso. Ya ustedes me imaginarán cómo eran esos tiempos, ¿no? Pero lo cierto es que a mí no me interesaba para nada. Entonces uno se entera de eso viendo a quien se supone que lo respeta. Claro, porque no tienen probablemente pues, más nada que decir. Yo era muy partidario de empezar a hablar, bueno, ¿y cómo es la vaina? De estar hablando en contra de un enemigo. Eso iba a sumar mucho a la larga. Pero claro, porque es complejo. Porque va a sumar a la larga de manera no lineal, no precisa. No estoy sumando 2 más 2, 4, es la vaina. Ellos me están atacando y yo tengo que ellos me están atacando. Y eso resultó que yo creo que incluso el imperio debe tener asesores y debe tenerse estudiado perfectamente. Después salió una película con Sandra Bullock y Billy Bob Thornton, donde están asesorando a un presidente, probablemente en Bolivia. Ellos manejan un estado hipotético, con un carajo en la contrapartida muy parecido a Chávez. Entonces la película hace una especie de mea culpa porque Sandra Bullock, que es la que gana, el otro bando es el que está asesorando a Chávez, al paralelo de Chávez, es el de Billy Bob Thornton. Ellos pierden. Pero ella al final queda con un desastre, la gente protestando, el carajo aplicó las políticas neoliberales a la semana de ganar, y la jeva queda y dice, no, yo me quedo aquí. Es decir, me metí en este peo, así dice el personaje. Están ellos en su leito incómodo, después están igual que el chompe político. Porque además es inevitable, ¿no? O sea, como actores de la realidad queremos participar en la política. Lo otro pues se vuelve aburrido, probablemente perverso, ¿no? Simplemente pues vivir consumiendo. Y la política es el entorno, es el contexto. En fin, todo eso es arte, no es composición. Decía el viejo Briceño Guerrero que el político es el artista por excelencia, por todas las cosas que integra. Es interesante ese argumento en medio de lo mucho que hablamos mal de ellos en general, como si fuera posible vivir sin política y generalizar eso tan fácilmente, ¿no? O sin política. Y si hay política, pues hay política. Entonces,
Eh, bueno, en todo ese proceso de edición, recomposición, ¿no? Por eso el tercero involucra a los otros dos, porque en ese proceso de la fenomenología del lenguaje yo también edito videos y doy talleres. Pero se va definiendo el concepto de fenomenología del lenguaje porque me permite acceder a toda la complejidad posible con un método. Ese método se esboza en el proyecto, a pesar de que es básicamente experiencia. Estoy caminando mucho tiempo conociendo gente en el interior, en el páramo venezolano específicamente, pero también en zona de Guanare, ese trayecto, ¿no?, de Mérida, Venezuela, a Caracas. Y en otros lugares, bueno, y me doy cuenta de que hay saberes reales que no son el que uno ve en encuentros de saber, etcétera. O sea, conozco gente pues que vive, construye casas de piedra de diferentes formas y no vino a hacer paz ni fueron a ningún taller alternativo de construcción de casas, sino que vieron a Juan Félix Sánchez, por ejemplo. Pero también por ingenio propio, hay demasiada piedra en el páramo. Compró un poquito de cemento, saca la cuenta de cuánto te cuestan los bloques, y yo no creo que haya habido que ver a Juan Félix Sánchez ni querer ser muy original en la forma de construcción. Para empezar a poner las piedras, a partir de 60 centímetros para abajo. Bueno, hubo uno que después cambió la casa, el huevón, por un jeep, chocó el jeep, lo volvió mierda y se quedó sentado. Pero la había hecho, extraordinaria. Era un búnker inmenso, además bello, de piedra. Le puso su techo. Yo participé hasta que después ya no pude ir más, ¿no? Pero hasta que tenía la pared por ahí. Lo estuve ayudando un rato. No habían estos celulares, así que eso no lo grabé. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Y como él, muchos otros. Él terminó, no sé cómo habrá estado, ¿no? Pero la última vez que pasé en el 2010, ya el páramo que yo conocí estaba transformado, lleno de internet, muchachitos con piercing y demás. Eso no existía cuando fui en los años 90, eso era otro país. Yo me alojé en una señora que era virgen, de 70 años, conocía en el pueblo por virgen. Ese tipo de cosas era cultura, conocía, admiraba por eso. Ahorita hablarían de ella, ¿verdad? No creo que sería igual la actitud. Entonces, ese era el pueblo, 3.000 y pico, o sea, era muy distinto, ¿no? Y ahí para abajo conocí a diferentes, había uno que era maracucho, que había llegado allá, que le decían el tocuyano. Entonces participé, traté de participar en siembra. Hice trabajo de fotografía con una agencia de turismo, etc. Es un recorrido que da una noción del ser humano, del venezolano, de nosotros, bueno, muy diversa, ¿no? Parecido a lo de algunos escritores, quizás, si se me permite la comparación, ¿no? Andariegos ellos, Knut Hamsun y esa gente, ¿no? Escritores de la novela Río. Los Vignis pues eran burgueses, ya no me parezco tanto, pero ese era un poco el estilo que yo estaba buscando. O que uno creía también, que el camino quedaba de otra. El viejo no era que tenía mucho para elegir, vamos a lanzarnos a esa porque el viejo quebró. La empresa, después del paquete económico de Miguel Rodríguez, la empresa de computación del viejo fue quebrando, eso todo está ahí, ¿no? Entonces no quedó más remedio que iniciar ese camino. Regreso, me escribo en la escuela de idiomas modernos y lo que me interesa más es la lingüística. Es decir, regreso una primera vez, luego, como ya le dije, me fui, ¿no? El texto tampoco es propiamente lineal, sino que está hecho en función de cómo se van construyendo las nociones. O sea, está más o menos marcado en función de cómo se van construyendo las nociones básicas de la fenomenología, hasta que uno por fin la entiende y la practica, ¿no? Que es la suspensión. El lenguaje, que es el acto de yo buscar suspender el juicio. Yo resulta que tenía eso desde hace rato practicando, porque también incluso es una forma de salud. Que no importa en qué estado estés, de crisis o lo que sea, ser capaz de suspender el juicio. Eso lo propone el yoga, etcétera, etcétera. Pero resulta que lo puedes hacer sin más. A veces puede ser bueno un acto, cocinar, salir a caminar o hacer yoga. Pero resulta que es una posición completamente mental, ¿no? Puedes suspender el juicio, ya puedes practicarlo un día porque uno
tiende a sentir apego al estado hormonal, a la función cerebral que está ahí pegado. Pero uno puede simplemente suspenderlo porque en realidad si estás vivo y no tienes, ¿sabes?, ganas de ir al baño corriendo y ya comiste, que si tienes mucha hambre también es difícil, que ya comiste las últimas horas, no está pasando nada más. O que hay una urgencia con tu hijo, pues evidentemente el peligro también puede ser, pero salvo por ese motivo nunca está pasando realmente nada más. Nada grave, ni nada por lo que tengas que sentir una ansiedad, ni nada por el estilo. Hay otros niveles en el que pues, tampoco le vas a decir a tu pareja, ¿verdad?, que esté bien vestidita un viernes en la noche o cualquier cosa, oye, mira, creo que eso habría que pensarlo mejor, vamos a ver si discutimos esos puntos ahorita. O sea, hay unos momentos en los que o a rechace, ¿no? Pero existe la posibilidad de que uno pueda simplemente suspender eso como propiedad de salud, pero en la práctica, o sea, en la cotidianidad, eso se va a platicar en el ensayo, en la producción del conocimiento, precisamente para poder observar más detalles que aquellos que simplemente me identifican. Y entonces, a partir de ello, a lo mejor después sí puedes decir, bueno, yo quiero esto para identificar. O esto necesito investigar un poco más allá, bueno, porque sé que a futuro tengo planes de una carrera o de algún tipo de producto cultural. Entonces eso se ve mucho en cine. Entonces, bueno, yo voy a investigar algo que a mí no me gusta, que yo no practico, que a mí no me interesa nunca. Pero sé que hay personajes que lo van a necesitar, entonces, bueno, me gusta la sangre, me gusta la medicina, pero eventualmente me puede interesar escribir un personaje médico. Entonces eso es un conocimiento que voy a, aunque yo no lo voy a hacer orgánico porque no lo voy a practicar, de alguna forma me sirve y se hace orgánico, ¿no? De diferentes formas. Aparece la noción de, o la noción misma, o sea, aparece la nociología. La noción, que bueno, la fenomenología es una escuela de fenomenología, algo así como puede ser el Kung Fu Manti dentro del Kung Fu, o el Kung Fu dentro de las artes marciales. La fenomenología es una escuela dentro de la nociología, la más definida, para yo saber qué puedo aprender, que está definitivamente fuera de mis límites, qué voy a tener que aprender, qué conocimientos pueden ser alienantes o no en principio, aunque no los tenga, al menos respecto de mi contexto, de mi posición, de mi punto de vista, ¿no? Entonces, así pues aquí a lo mejor hay alguien que le puede interesar un conocimiento determinado de ingeniería y otro que para nada. Y estamos en el mismo contexto. Entonces, son diferencias de intereses. Pero lo cierto es que con la reducción, de esa primera reducción, la reducción de todo juicio para observar el fenómeno, también descansamos. Luego aparecen pues nuestros intereses determinados y uno pues va a elegirlo, pero pudiste hacer un arqueo de muchos más signos que los que mi proceso de identificación busca. Y hay muchos momentos en los que solo estamos pendientes de lo que nos identifica. Es natural, válido, o sea, no solamente es válido, es natural, es lógico, siempre estamos aplicando el pensamiento para la identificación, ¿ves? Por ejemplo, si uno va a comer, uno no va a comer cualquier cosa, no va a comer lo que le gusta. De vez en cuando puedes experimentar, pero uno no va a comer para estar experimentando eso. 4 días el experimento te sale mal y en esos 4 días es malestar comiendo una vaina que no te gusta. No, vamos a comer lo que ya sabemos. Y así pues con muchas cosas que sensualmente nos puede agradar. La otra suspensión del juicio viene siendo, la otra suspensión o reducción, ¿ya? Reducción, así se llama, es la más mítica y mágica y más interesante del asunto, y que Husserl la desarrolló poco y nadie la quería continuar realmente, porque es una conexión que se tiene que mantener en el plano científico para que eso no pueda ser acusado de nada. Es una de las cosas pues, más interesantes de Husserl, que pretendió ser acusado por todo el mundo, psicologismo, solipsismo, etc. Pero con el hecho de que él ponía la experiencia como principal fuente de juicio, eso es otra cosa también muy interesante, la relación entre CEPAP y la fenomenología. O sea, quien introduce el término praxis es Marx, casi un siglo antes, bastante antes, 60, 70 años. Pero la praxis sigue estando
sujeta al hecho de que yo practico algo ya preconcebido porque creo que es mejor y soy moralmente superior por ese motivo. La experiencia tal y como te viene, que eso sea fuente de conocimiento, eso lo introduce Husserl, Edmund Husserl dentro de la academia. O sea, que él diga, no, pero, o sea, evidentemente, pues tú dices una cosa, tú dices la otra, pero la experiencia está diciendo lo contrario. Y permanecen discutiendo eso. O sea, por ejemplo, lo que resuelve Kant, ¿no? Empiristas y racionalistas. Mira, cada uno en su contexto tiene la razón. Pues la experiencia dice que eso a veces sucede combinado. Es que no sé ni siquiera cuál será la discusión. Yo me imagino que Kant en algún momento habrá dicho eso. Parece mentira que no tenga que demostrar cosas tan obvias, habrá dicho Kant. Porque lo dice la experiencia. Pero no era tomado en cuenta, parece, es asombroso, ¿no? Pero no era tomado en cuenta en la academia jamás. Tenía que ser que si habías leído Aristóteles y pretendías o lograbas agregarle algo. Y Aristóteles respecto de Platón, entonces prefieres a Platón. Pues la experiencia no figuraba por ahí, tenía que ser como revelación que aparecía, favorecida realmente por algún rey o por algún duque o algo, que si no esa vaina no se iba a imprimir en todo ese periodo. Pero la experiencia no figuraba. Y en el positivismo tampoco, realmente. Es en laboratorio, pero no la propia. O sea, aquella que yo he programado y diseñado para que tenga 1, 2 o 3 resultados posibles. Esa sí, esa es la que el positivismo introduce, pero no la propia y diversa en general. Entonces, él introduce ese tema y acaban con un montón de cuestionamientos. Pero quedamos en vilo fue con esta reducción. Esa reducción es la eidética y es la que va a tomar en cuenta nada menos y nada más que aquello que se llama habitualmente revelación. ¿Ves? Imágenes que están comprobadas científicamente que aparecen sobre todo por la gente que tiene, sin haber razonado, alta memoria, fue una gran memoria fotográfica. Eso es memoria eidética. Bueno, eidos es imagen, ¿no? El nombre resulta pomposo y resulta que es memoria de imagen. Lindo, la palabra idea es una imagen que uno puede tener en la imaginación si es que esté ahí. Ese es el eido. Entonces hay imágenes que aparecen, que nos vienen. Así como que si fuera memoria fotográfica. La podemos haber visto y él no niega que esas pueden venir de cualquier otra parte, solo que como fenomenólogo él no se va a aventurar a decir, y no hay ningún motivo para hacerlo, de dónde vienen. ¿No? La experiencia que dice que vienen están ahí. La experiencia me dice que eso viene de reencarnaciones o Anunnaki, no, la experiencia no dice nada de esa vaina. Entonces usted se queda tranquilito ahí y usted ve su imagen porque la vio, no la va a negar. ¿Sí? No la va a negar porque puede ser fantasma o algo así, no, porque si la viví, ¿cómo la va a negar? Y luego usted va a ver, ya va a tratar de revisar ese fenómeno, a lo mejor se había tomado una pepa, se fumó algo y vino mezclado, o a problemas hormonales, qué sé yo, porque es el sujeto, pero no lo vas a negar. Por eso le va a poner la acotación de que había un determinado estado que sí explica eso plenamente. Está tomando de hace 3 días y tenía que ver alguna vaina que me detuviera, ¿no? O, bueno, cualquier cosa. Pero no sucede. Entonces, esa reducción, a eso se le va a dar particular importancia, a esa información. Más que a la que tú derivas, probablemente. Entonces, pues, implica una reducción también, descanso. De todo otro montón de elementos que quizá no llegan de esa forma tan pura. Y esa él no la va, él se va a enfermar y no va a trabajar eso. Él sospechaba que Descartes estaba mucho en esa búsqueda. Él también, Descartes muere a los 50 años. Es una tontería la gente que dice las cosas de Descartes que dice. O sea, el contexto de Descartes hace que necesitara no basarse en lo que cualquier monje podía venir. Yo sentí tal vaina, hay que quemar a este tipo. Vamos a caerle a piedra porque sentí el diablo. ¿Me entiendes? O sea, la gente que dice que no, porque el liberalismo y el era burgués están equivocados, hermano. El carajo libró una lucha y lo más probable es que lo mataron a los 50 años, es una muerte dudosa. Estuvo siendo perseguido, no pudo publicar el discurso del método, sino años después, tuvo que tener mucho cuidado donde lo publicaba. Entonces es una tontería, una bobería, una estupidez inmensa la gente que dice Heidegger le ganó a Descartes porque él demuestra que primero existimos y luego no, es una cosa. O sea, Descartes
pone la herramienta para que, oye, no sigan matando gente porque el carajo sintió una cosita por ahí, cualquier monje. Como uno puede ver en libros como El nombre de la rosa, ¿no? Quien, Humberto Eco, pues, sabe de fenomenología, ¿no? Para no estar escribiendo ahí simples preceptos. Bueno, entonces a lo largo de todo ese proceso en el que hemos dando cuenta de estas cosas, aquí hay las herramientas para defenderme, pues, protegerme de alguna manera de muchos acontecimientos en la vida de uno y dificultades en proceso de identificación, pues, exceso de información. Uno se cría en ese proceso en el que por un producto de el cambio a lo digital ya no es como antes. Tenías que comprar enciclopedias, para comprar algunos libros a veces tenías que viajar. Hay gente privilegiada que los tenía. Ahora el problema es contrario. Tienes tanta información que sin una línea de investigación, aunque pretendas estar siendo muy culto, a lo mejor terminas con una indigestión a los 2 o 3 años y no entendiste nada de un montón de textos. Ni hablar de los agentes contaminantes o distractivos como los juegos de internet y TikTok y etcétera. Ya el fenómeno eso es otra de las cosas que yo observo durante la importancia que tiene por la relación con fenomenología proyectos como el de CEPA para hacer una suspensión, de hecho, ¿no?, de la inercia que nos va llevando cada vez más a mecanismos de distracción, o sea, mecanismos de control por distracción, porque ya hay tanta gente y todas con exceso de información que yo creo que el control y la cárcel, de esa que hablaba Gilles Deleuze, otro reconocedor de la fenomenología y practicante de ella, hablaba de una especie de transición entre la sociedad de la cárcel, en la que se basaban cárceles, escuelas, iglesias y etcétera, es decir, gente encerrada en ambientes donde se sentía seguro. Los centros comerciales responden de alguna manera a eso, a la del control, en el que entonces muchos dispositivos de control, como hasta los mismos documentos de identidad, etcétera, etcétera, que no es que lo pueda asumir uno como que son simplemente malos, no hace esta sociedad si no controla. ¿Cómo hacemos nosotros si en alguna medida no controlamos cosas, ¿no? O sea, que no es que la palabra va a estar mal, pero se observa que hay, pues, la tendencia como valor, como es, eso es ya ahí sí cambia. Un mínimo control no tiene, pues cuando el valor, cuando lo que me va a proporcionar identidad pública, colectiva, idiosincrasia, es que todo eso esté bien controlado y ordenadito, pues seguramente ahí hay un problema, visualizado en muchas distopías. O sea, cine,